Buen día a Buen todos. día. Buen día. ¿Cómo andan? Bien, por Todo suerte. bien. ¿Cómo fue el día de ayer? Emocionante. ¿Hicieron algo? ¿Estuvieron colgados? No, nos juntamos con Moni y nos explicó el trabajo y de lo que nos esperaba. ¿Lo que les esperaba, bien o mal? Y Contento. según cómo se mire. ¿Y cómo lo ven ustedes? Bien, Yo bien. bastante bien. Bien, bien. ¿Quiénes pudieron ingresar a TCO en estos 2 últimos días? Andrés. ¿Nadie más? Yo por lo menos no. No, yo tampoco. Porque algo que vamos a hacer, yo tengo que ver el tema este de los usuarios, ver que se resuelva, para ver si podemos construir un pequeño programa y compilarlo y poder llegar a probarlo en el host. Con lo tanto, podrían trabajar no solo con el editor, sino también con el administrador de programas y poder compilar, poder corregir todo eso y después preparación de un JCL para ejecutarlo. Yo quisiera poder estar haciendo eso ahora, pero necesito la De igual manera, el Chaseman no lo tenemos habilitado. Sí. En tu usuario no está habilitado el Chainman. Ayer no me fijé, pero ya el día anterior no lo teníamos todavía, así que no creo. Bueno, habrá que tener paciencia. Les voy a mostrar algo más. Yo hoy, 11 menos cuarto, voy a tener que dejarlo, ¿sí? Porque siguiendo con estos controles que estoy haciendo, tengo que estar en el médico 11:30. Así que voy a tener que irme. Ayer no les avisé antes porque realmente tenía turno a las 8 y tenía que estar de regreso acá a las 9 sin problema, como para empezar a las 10. Pero tenía pendiente unos estudios que me daban turno para el año del arquero, o por lo menos para el próximo mundial, más o menos. Y en el momento en la clínica, la médica consiguió que me los hiciera en ese momento. Me dijo, pero te consigo ahora, pero te tenés que quedar. Así que si bien no era urgente lo que me tenía que hacer, salvaba un montón de semanas de espera que me iba a quedar. Así que decidí en el momento y desde ahí, desde la clínica, les mandé el aviso, porque fue un cambio del momento. Yo trato de estas cosas de prevenirlas antes, avisar con tiempo, por ahí pueden preparar otra tarea, pero bueno, en este caso no funcionó. Hay algunas cosas que vamos a ver, que tenemos que ver. Una es el File Manager, con el cual pueden ver los archivos. Ustedes ya saben que físicamente ustedes pueden hacer un browse sobre un archivo secuencial y ven todo el registro, dato continuo, con el cual podrían identificar qué es lo que tiene cada campo en un archivo secuencial. No pueden editar o hacer browse sobre un indexado.
Para esto, para el indexado en especial, tienen el File Manager con el cual pueden hacer browse o edit y ver los registros. Pero aún en los secuenciales les puede servir porque el File Manager ven el archivo tal cual como lo ven con el edit de TCO. Y donde hay campos alfanuméricos, no, donde hay campos numéricos empaquetados, COM3 o COM3 los hexadecimales y COMP los binarios, verían caracteres extraños. ¿Por qué? Porque un número... ¿Se acuerdan que cuando vimos el SOR ese que estuvimos analizando, había un primer paso que le ponía 99 en las primeras dos posiciones, pero lo ponía en hexadecimal, 099C, algo así era? ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo se ve el editor eso. Y es lo que les quiero mostrar. Espérenme un minuto. Hace un manejo de teclas mágico, ni yo sé lo que hice en el teclado porque le pifié a las teclas que le quise dar y hizo el efecto de lupa sobre mi pantalla. O sea que de una pantalla, si fuera esta, la que los estoy viendo a ustedes, lo vería solo el rincón donde está Mónica Andrés, grande así, y todo el resto se me perdía. Es más, me aparecía en el otro monitor, pero no lo podía sacar del efecto lupa. Así que un poco más tiro la compu por la ventana a ver si se corregía. Pero no tengo idea qué teclas le di, porque simplemente le pifié a las teclas. Y eso me parece interesante, pero a la vez me da un odio total. A ver, quiero juntar un nombre de archivo, que es este. Espero que sea un secuencial, no lo recuerdo. Si es un secuencial, bueno. Vamos a ver. Edit. El archivo que era esa entrada de ese sort. Este es un archivo con pocos registros. Fíjense cómo se ven las primeras dos posiciones. En el editor, cuando yo lo estoy viendo, fíjense cómo se ve esto, ¿sí? Ahora si yo acá hago x-on, es que está el 099C. ¿Lo ven? En las primeras dos Sí, sí. posiciones. ¿Se acuerdan del SOR que les digo? ¿O lo vemos? Por mi Fíjense, parte no estaría mal repasarlo. bueno, miren. A ver si era en este. Había un primer sort que tomaba todos los archivos y generaba uno nuevo, pero que si bien lo copiaba, el OREC o el armado del registro de salida tenía un 099C en hexadecimal, o sea que van las dos primeras posiciones, y luego desde la posición 3 hasta el final lo copiaba igual. Este archivo es el que vemos, teniendo cuidado al tocar las teclas para que no me pase lo mismo de antes. Este es el
099C. ¿Lo ven? De las dos primeras posiciones. Y el resto del registro es el registro que tenía antes. Pero es incómodo verlo así. Yo tengo que verlo en hexa para ver esos caracteres y normal para ver otros. En el análisis de un archivo no es nada fácil verlo con el editor normal, porque los datos no son datos display naturales que se puedan ver. Esto, a lo que todos llamamos históricamente ñuflos, aparece cuando hay datos guardados en hexadecimal, porque son combinaciones hexadecimal que no dan ningún carácter conocido. Fíjense que el segundo de estas dos posiciones, la primera dos posiciones es 09. Las dos posiciones siguientes es 9C. (09) El 9C da ese ñuflo. El 8C da otro. El 4C es ese. O sea, podemos ver cualquier cosa ahí arriba, según el número que se haya puesto en este campo empaquetado. ¿Se entiende? Y yo puedo, sabiendo que aparece este signo, saber que el número termina con 4 positivo, que es el 4C. Pero desafío a alguno que todo esto lo sepa de memoria y lo saque por los ñuflos. Pero fíjense que el anterior, 09, si fuera 19, no tiene cambios arriba, sigue sin interpretar nada. O sea que es peor todavía. O sea, de hecho, esto que estaba así, lo puedo ver en XOF, es on, y en XOF veo los datos naturales que tiene, como lo llamamos los datos display. Hacia la derecha tiene mucho más datos y ven que hay muchos más ñuflos por ahí, que es imposible verlo en el editor acá. Bueno, esto como detalle. Este mismo archivo lo vamos a ver en el File Manager. Lo edito y acá tengo el archivo. ¿Sí? Si le doy, hay un pequeño detalle acá. Vuelvo atrás, porque esto no se los dije. Acá arriba pongo el archivo y acá abajo puse el copy. El copy, que no lo estoy sacando de la CMNA base copy, porque este ya es el archivo modificado con el que están trabajando ahora. Esta biblioteca CMN es de un expediente, el 517 de KM. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos el Chessman. Y es un copy modificado, se pone en una biblioteca de Chessman y es un miembro copy. Este copy puse acá. Después vamos a aprender a ver con el Chessman cómo se sacan los nombres esto para poner acá el copy que estamos modificando. Pero si no lo sabemos hacer del Chessman,
nos copiamos el copy de una biblioteca nuestra y acá ponemos la biblioteca nuestra con el copy. Simplemente, ¿de dónde saca el texto del copy? ¿Ok? Lo puedo tener en mi biblioteca. El copy que modifiqué. Bueno, ese lo pongo acá y acá el archivo. Cuando le doy enter a esto, me hace un edit como el que vimos recién del edit normal, pero arriba está el nombre del campo, la posición y longitud, y el dato que tiene lo vemos directamente con el valor nominal según el campo que tiene. Este campo es un COM3 y acá te lo muestra 99. Ese 099C es la interpretación hexadecimal del número 99 positivo. ¿Se entiende esto? Y acá directamente lo vemos. ¿Cómo, Miguel? No dije nada. Ah, perdón, yo creí que habías hablado. Una consulta. Decime, ¿Qué significa el NIE2? ¿qué cosa? El NIE2, el NIE2, el NIE3, el NIE4, abajo del nombre del campo. Ñ2, Ñ3, Ñ4. Si yo lo supiera, te lo diría. Nunca me lo pregunté. Está bien, está bien. Lo tendrán que averiguar y lo averiguaremos. La verdad que nunca me lo pregunté. He usado el File Manager muy pocas veces. A ver, estas herramientas se usan mucho, mucho cuando uno está con aplicativos, ¿sí? Porque uno trabaja mucho sobre los datos. Mi tarea en el banco fueron de generar herramientas para el uso de los programadores. Entonces yo trabajé poco con los datos del banco. Mi experiencia no es tan amplia con el File Manager, por ejemplo. Sé usar lo mínimo necesario, pero hay cosas que realmente no sé mucho. El File Manager es algo para explorar y para aprender a usar bien. Porque cuando trabajen con aplicativos y tengan que cambiar en un sort algunas posiciones o algunos datos, el File Manager les ayuda a saber en qué posición está el dato para ver si en el sort están poniendo bien las posiciones o no. Si volvemos al ULF3, le di F2 y acá no se podía. Start. Si volvemos al sort, acuérdense que en este sort, lo tengo en otro lado, ¿cómo era esto? Acá, no. El sort primero le ponía el 099C, ¿sí? El sort siguiente tenía un montón de posiciones con longitudes que había que modificar. El sort original acá tenía 123.6 empaquetado y luego seguía el siguiente, el siguiente, el siguiente. ¿Cómo hago yo para saber la posición nueva de esas posiciones en el sort? Fíjense que acá empiezan los campos numéricos. 124 de 10. El de 8 es el viejo, el de 10 sería el nuevo. El cambio era que crecían los campos. Luego puedo ver cómo siguen. 134.10, 144.10, 154.10. Al ser 10 la distancia, la longitud de los campos,
se hace más fácil saber la posición siguiente. Siempre le sumamos 10, 10, 10, 10. Fíjense que es 124, 134, 144, 154. Me salí. ...164, 174, 180... Simplemente porque es 10 la longitud del campo. Antes, cuando era 8, había que hacer bien la suma para tenerlo. El File Manager nos ayuda. Fíjense que estos registros tienen muchísimos campos. Si hay un cambio en un campo anterior, en el sort con el que estamos trabajando, tenemos que cambiar valores. Imagínense hacer esto contando a mano las longitudes en una definición de campo del COBOL. Se hacía, históricamente se hizo siempre. Pero ¿cuánto nos soluciona el File Manager con la posibilidad que nos da de ver el nombre del campo, la posición y longitud, y editando el archivo ver bien el dato? ¿Se entiende esta ventaja del File Manager? Por mi parte, sí. Sí, se entiende. Guillermo, sí, se entiende. Se te escucha muy bajo, Horacio. Guillermo, ¿le puedo agregar una cosita más por la duda en el File Manager? Porque ahí estaba como tabulado. ¿Puede entrar un segundito, por favor? ¿A entrar acá? Ahí lo tenés. Sí. ¿Qué pasa? Fíjense que acá donde dice Format está tabulado. Le puede aparecer, si le pone SGNL. Espera un minuto. Acá decís vos, Format. Sí. Bueno, ahí dice Tab. Sí. Si le puede poner, por ahí le puede aparecer CGNL, póngale. CG. No, discúlpeme, SGNL. S. Para verlo. G. ML. L, dele enter. Aparece el copy acá y los datos acá. Acá. Y si no, le puede. Claro. Si no, también le puede. Perdóname, Horacio. Esto es bueno cuando lo que estamos viendo son el dato que tiene el campo. Claro, pero por ahí está seteado como CGNL y después los chicos por ahí nos dicen cómo lo puede ser que lo ve. Para verlo de la forma que es, claro, tiene que ser TBL, tabulado, va. DNG, dice, no es. No, Chen es. Sí, así. ¿Ves? El caso que acá tenés visible la posición y longitud. Claro. Son dos formas de verlo y debe haber más. Sí, una más, que es Chain, CHNG, creo que es. CHNG. Sí, creo que era así, a ver. ¿Ves? Ahí lo ves. Ahí se lo muestra. Claro. Lo ves medio con los. Como si fuera el edit. Como si fuera el edit normal. Mucho no nos cambia al edit normal. Por eso tengan en cuenta que por ahí lo ponen y no lo pueden ver y si cómo lo ven. No, ahí arriba se cambia. Lo que dice Horacio es que cuando entren al usuario de ustedes, si el que lo usó último cambió esto, lo van a tener cambiado. O sea que fue una buena acotación la de Horacio, ¿ok? Entonces acá tenemos, anótenlo, el TABL y el otro era SG. Horacio. SGNL. NL. Anótenselo porque son datos interesantes, ¿ok? O si no, se posesionan con el cursor ahí y le dan help
de ayuda y le dice las 3 condiciones. Él sería F1. Creo que sí. Miren, con Ahí F1 está. ahí aparece Bueno. char, ex, SLGL, tab y LX. Y cada uno está explicado acá lo que es. ¿Ok? Bueno, yo lo voy descubriendo con ustedes, no hay problema, ¿eh? Gracias, Horacio. No. Y discúlpeme que puede agregar otra cosita más. Si no tenemos el archivo y tenemos el copy, también se puede saber la longitud de los campos y a dónde está. Del EPF3, por favor. Dale, porque yo eso lo hice el otro día, pero ni me acuerdo cómo era. ¿No tenemos el archivo, decís vos? Sí, del EPF3 de nuevo. Vamos otra vez a la primera pantallita. Acá. Espera. File Manager, entramos. Va a ser desde de entrada. Y acá. Tiene que tener uno que dice... La 7, ¿no es? Template. A ver si está... Sí, yo en el editor que tengo otra cosa. A ver, 3 utilitarios entre. El 3 utilitarios. Sí. 3 utilitarios. Saca de ahí, del 3. Ahí, 13. Hard copy. Copybook. 13. Bueno. Y ahí ponen la librería y abajo el copy, o como lo hizo usted. El mismo que tenía yo. Sí. Ahí puede poner la librería y abajo el copy, es lo mismo. Es lo mismo, si lo deja así creo que lo toma igual. Vamos a ver si lo toma así. Si no, ponemos el copy abajo. Ahí aparece el copy con toda su definición. Ahí está. Y ahí también tiene la posición, la longitud. Fíjense que dice, el primer campo, ese que tiene el 99C, dice que es un S9 de 2 con signo empaquetado. Hay más campos empaquetados y acá empieza todo el detalle. Si vamos hacia abajo, le pifié de nuevo la tecla. Acá empiezan los campos de importe, que en el caso de este SOR cambiaron de 8 de longitud a 10. ¿Ok? Esto cambió, que eran S9 de 13 con 2 decimales empaquetado, a S9 16 con 2 decimales empaquetado. Ese fue el cambio que se hizo en todos estos. Y en todos los que siguen. Fíjense la cantidad de campos, que justo son los que se modificaron, y este sort había que modificarlo. Bueno, esta es una forma de ver el copy para poder ver posiciones y hasta dónde llega ese campo y cuál es la longitud física de ese campo. El nombre del campo, o sea, nos ayuda en un copy a poder saber en qué posición está tal campo, si tuviera que sortear el archivo por ese campo. Imagínense en este, simplemente, si me bajaran, sortear este archivo por fecha de alta. Y es un sort de la posición 414 de 8. Si yo tengo que agarrar el copy natural como lo veo y deducir cuál es la longitud de esta, cuál es esta posición, me llevaría un buen rato. No digo que no se pueda hacer, porque se hizo siempre a mano, pero ocuparía un montón de tiempo, que esta herramienta ayuda mucho. En este caso era 3, que es utilitario, 13, que es copy, y poniendo el copy, analizamos el copy nuestro de COBOL. El File Manager
sirve para analizar datos o para analizar copies. Ahora, yo les pregunto algo. ¿Tienen un COBOL que tiene un registro muy largo, de muchos campos, y lo tiene definido dentro del COBOL? No es un copy. ¿Eso les impide poder usar el File Manager para analizarlo o para buscar un campo? Básicamente, no, si usan herramientas lógicas con lo que tienen a mano. Ustedes pueden tomar esa parte del COBOL, CC, lo copian, lo generan, lo salvan como un nuevo miembro, que sería un copy, y ese copy lo ponen a analizar en el File Manager. O sea, todo tiene una vuelta para poder usar la herramienta. Si la herramienta les está hablando de copies, y usted se cuenta con un programa que tiene 3 pantallas, que son de 23 líneas cada una, 3 pantallas para un copy, y usted tiene que saber la posición de uno de los campos, se les complica a ojo. Lo generan como copy, lo ven en el File Manager, tienen las longitudes. La otra posibilidad que tienen es cuando compilan el programa, en la salida del compilador aparecen las posiciones en cada nivel de registro 01 de cada uno de sus campos. ¿Sí? Pero la lectura esa es, hay que buscarla en todo el detalle que sale, más cuando son programas grandes, hay que ubicar dónde está la posición de longitud. Fíjense que las herramientas como el File Manager les ayudan a eso, principalmente para ver datos. Yo tengo un archivo y digo que hay en tal posición. Bueno, lo puedo ver acá, porque lo puedo ver en el editor normal, cuando es un archivo secuencial. Pero tengo que yo rebuscármela para encontrar el hexadecimal, para saber a qué campo corresponde. Y si yo me equivoco por 1 o 2 columnas, estoy teniendo datos erróneos para analizar la situación. Yo pido un archivo de producción porque un programa dio un 0C7 al leer un archivo. Un 0C7 es una excepción de dato grave. Es que en un campo numérico vino un alfanumérico. Luego quiso hacer algún ejercicio, eso el COBOL reventó. 0C7, dato grave en un archivo. Y lo que generalmente tenemos es, porque el programa lo hicimos bien y nos indica en qué número de lectura, en qué registro ocurrió eso. Pedimos el archivo, lo ponemos bajo el File Manager y Guillermo, disculpe. Esperamos un minuto que termino con eso. Horacio, esperamos sí, un minuto. algo más de File Manager, me olvidé. Entras al archivo y fíjense que acá aparece el número del registro en el que estoy. Estoy por meter la pata con las PF. El número del registro en el que estoy aparece acá a la izquierda. Entonces yo sé que el dato fue en la lectura del registro 300.028, busco el 300.028, busco el campo y puedo verificar qué tiene en ese campo numérico. ¿Sí? Generalmente los errores de data exception, que puede ser con el 0C7, errores graves, se dan en campos empaquetados, que se le movió o tomó de algún lado un dato display y eso va a traer ruido cuando lo va
a mover dentro del COBOL. Pero la forma de verlo, el File Manager tiene todas las herramientas. Y ahora sí, Horacio, ¿qué decías? Horacio. Disculpe. Que entre un cachitito en el archivo. Me olvidé de una cosita más que le puede En suceder. el File Manager, Sí. vale, que todo aporte viene bien. File Manager, entra al archivo. ¿Vio acá donde usted explicó recién donde está el registro 1, registro 2, registro 3? Bueno, si ahí no le aparece el número de registro y le aparece el length de longitud en colorado o en rojo, como quiera llamarlo, porque tienen un problema, el copy con el archivo, no coincide el copy con la longitud del archivo que están mirando. Claro, acá aparece un texto y en rojo si este registro tiene algo que no le corresponde al tipo de dato. No, Eso la longitud. No, la longitud del archivo, es decir, el copy te vamos a poner tiene 120 y el archivo tiene 90. Pero ¿dónde? Pero en ese caso, ahí. ¿dónde te aparece en rojo el mensaje? ¿Dónde está el 1? ¿Dónde está el 2? ¿Dónde está el 3? Y aparecería en todos. Sí, si tiene otro archivo, haga la prueba, va a ver que le va a pasar eso. Claro, que no corresponde el archivo con el copy que le pusiste. Sí, señor. Igual tengo entendido que cuando no corresponde, también al abrirlo, acá te aparece un mensaje avisándote que no corresponde también. a la longitud. Aparte va a haber todos los campos corridos, ¿no es cierto? Aparte de ver basura, correcto. Bueno, acabo de tipear otra tecla. Bien. El File Manager para ver datos. Fíjense que con lo que trabajaron ustedes hasta ahora, que son copies chiquitos, de 10, 15, 7 campos, a ojo uno puede ver el dato. Pero fíjense que cuando entran en aplicativos, los copies son estos que vieron recién. Entonces, no pueden confiar de la cuenta que hagan ustedes mental, ni tampoco de la memoria de la posición que tiene un campo, aunque hayan sido ustedes los creadores de ese copy. Entonces, File Manager les sirve para ver los datos de un archivo, para verificar la corrección de esos datos y para ver las posiciones de los campos en un copy. Son herramientas que en el desarrollo ustedes hacen un programa. Ese programa saca un archivo de salida con un copy extenso, no importa, el programa lo hace bien, genera todo, ustedes lo chequean. Cuando van a chequear ese archivo, el File Manager les va a ayudar a chequearlo, que haya generado bien los campos. Pero luego tienen que poner un sort, sea un sort zoom para que se sumen algunos campos, o un sort para ordenar por alguno de los campos que está por el medio del archivo, porque tiene por ahí por el medio la sucursal, el origen, y tienen que sortearlo por eso. Para armar el sort, tiene que poner posiciones y longitudes. El File Manager le sirve para eso. Luego, ejecutan el programa, ejecutan el sort, tienen que ejecutar otro programa, tienen que generar otro programa con el mismo copy, y el File Manager sirve para verificar que los datos se vayan generando en forma correcta. Luego hay más herramientas. Por ejemplo, yo traigo un programa de producción que hace esto, este sort. Y como pasa ahora, cambia en el nuevo desarrollo la longitud de los campos. Pero pensemos que hay otro tipo de cambio. El cálculo que se hacía sobre estos campos numéricos va a cambiar. Me dieron otra base de datos para sacar el índice con el cual se calcula,
porque antes se sacaban de un archivo secuencial, y me dicen, si bien ahora lo vas a tomar de otro medio físico, pero al ejecutarlo, el resultado tiene que ser el mismo, porque el índice debería ser el mismo. Entonces yo puedo correr una ejecución con los índices viejos que se tomaban de un secuencial y hacer una segunda ejecución con los índices nuevos que se toman de una base de datos. Tengo el archivo de salida que tiene cientos de campos y miles de registros y tengo que comparar que hayan sido iguales. ¿Sí? Bueno, fíjense que hay herramientas para todo esa cosa que tenemos que hacer a mano. No los quiero ver tipeando un registro por registro, un campo por campo y ver que sean iguales. Lo que se hacía antes era lo que se dice por aproximación, agarrar al azar 100 registros y chequearlos. Así todo es engorroso. En el primera opción de TCO, fuera del File Manager, acá, tengo un punto 3 que es utilitarios. La vez pasada se acuerda que le mostré el 14, el search, que después derivamos al fast search, que lo tuvimos que hacer afuera. Pero existe el 12, compara dataset. El nuevo, yo acá pongo uno de esos dos archivos. Imagino cualquiera, creo que tengo copiado, el del copy. Bueno, cualquiera puede ser un archivo, ¿sí? El archivo de salida, en este caso el copy. Si yo lo comparo con el viejo, que podría ser CMN a base, si es que le invoco, JCL, CK, MOI, NZ2, los va a comparar. A ver, ¿sirve para comparar dos archivos de salida de un proceso monumental o sirve para comparar dos archivos de un copy que fue modificado? Dos archivos de un source, de un programa, y ver cuáles son las diferencias. Si yo le doy el enter siempre y cuando existan, este no existe. Y no sé cuál es el nombre del original. Pero bueno, si existiera, los compara y me va a marcar los errores. Yo después voy a buscar dos archivos para comparar o dos copies para comparar y ver cuáles son los errores de estos. Esperen un minuto a ver si lo tengo. No tengo el de cuál es el copy original. Pero bueno, yo imaginaba para mostrarles cómo quedaba la comparación, pero después vamos a hacer la próxima vez. Comparación de archivos que existen y ver. Pero lo que les digo, ustedes tienen dos salidas de archivos que han hecho el proceso, poniendo los dos archivos en 3.14, no, .12. Pueden poner particionado con el miembro o acá el dataset, el archivo, le da al enter y en el siguiente pone el otro archivo y les va a hacer una comparación marcándole los
las líneas donde son diferentes. O les va a decir 0, los dos archivos son iguales. Y ahí, la modificación que hicieron del programa, solo ahí saben que funcionó igual que el original. Con esto saben que hay pruebas que la pueden hacer con grandes volúmenes, porque lo van a poder chequear cuando es proceso anterior, proceso nuevo. Y les da certeza, de hecho, que la mayor evidencia de esta prueba es la salida de esta comparación, ponerla en el Word de evidencia de prueba, es la mayor evidencia de prueba de que lo que ustedes hicieron sigue teniendo el mismo resultado que tenía antes, ¿ok? Bueno, los dejo, si no llego tarde al médico. Mañana nos vemos y seguimos, ¿sí? Hasta bien. Dale, nos vemos. Cualquier pregunta que Genial. se de hoy o cualquier cosa, lo vemos mañana. Suerte, Guille. Perfecto, hasta mañana. Chao, chao. Suerte. Mañana. Hasta mañana. Chao.